Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo directo con Clau Flores, a quien me dispongo a invitar ahora mismo a nuestro directo. Hoy hablaremos de vidas pasadas, de reencarnación, de un tema del que yo personalmente no he hablado mucho. A veces sí que he tenido la sensación que dentro del terreno del desarrollo personal y la espiritualidad hay personas que pueden distraerse un poco con temas que son interesantes, son apasionantes a nivel de intelecto, ¿no? De conocer, de saber, pero que a veces no necesariamente son lo que más necesitamos en términos de crecimiento personal o de desarrollo, ¿no? Veremos que depende del punto en el que uno está. Esto pueden ser distracciones o pueden ser trocitos del puzzle que acaban conduciéndole a uno a conocer cuál es su verdadera identidad más allá de esta identidad transitoria que tenemos en esta encarnación presente, ¿no? Entonces, vamos a ver si creo que Claudia, a ver un momento, porque está transmitir en directo con Claudia. Creo que ahora tendríamos que conseguir que Claudia apareciera por ahí. Ya sabéis que esto a nivel técnico a veces... Yo ya le he dado, os prometo que le he dado 4 veces a aceptar la propuesta que Claudia me ha lanzado de participar. Dice que Claudia no puede unirse. Vale, vamos a intentar otra vez invitarla y a ver si podemos ya disponer del intelecto maravilloso y de la capacidad maravillosa de síntesis y de comprensión que tiene Claudia Flores Trigo aquí presente. Buenas tardes, Clau, ¿cómo estás? Hola Ruche, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Pues muy bien. Hola a todos. Estaba aquí haciéndole a nuestros amigos y amigas una pequeña introducción, ¿no? Hablando de que esto de las vidas pasadas es muy interesante, sin duda, pero que a veces depende en qué punto del camino uno se centre en ello, puede ser incluso una distracción, ¿no? Y que en cambio en otros Claro. puntos del camino puede realmente aportarte información muy valiosa sobre tu proceso de sanación, sobre tu identidad real más ahí de este personaje que estamos encarnando ahora, ¿no? Y me disponía a explicar un poco mis primeras experiencias. Es un tema en el que yo no leí mucho, yo no fui de los que leyó los libros de Brian Weiss, como sí creo que es el caso de Clau. Era un tema que daba bastante por sentado de manera intuitiva, sin pensar mucho en él, daba por sentado. La visión de la reencarnación más próxima que yo tenía era la del budismo, ¿no? Y decía, sí, me encaja, no tengo por qué dudar de que en un universo en el que todo se va... Cuidado, Clau, porque creo que estamos con el ruido del micro. No Sorry, pasa nada. estaba probando el micrófono. Sí, ¿Me escuchas bien? sí, y el micrófono también se escucha perfectamente, Ya, sorry. no hay problema. Pues decía que en el budismo es donde encontré yo un poco las primeros reflejos, ¿no? Del concepto de reencarnación y me encajaba bastante, pero no me importaba, no me interesaba mucho en ese tiempo, ¿no? Entonces no tuve ninguna experiencia tampoco relacionada hasta el cabo ya de un tiempo, tenía yo unos 33, 34 años, y con una persona con la que teníamos una conexión bastante espiritual en ese momento, ¿no? Tuvimos un recuerdo compartido. Es decir, yo recordé una situación, ¿no? Que básicamente era que esa persona era la hija de el jefe de una tribu. No puedo determinar sitio, época exactamente, pero era una tribu, un nivel pretecnológico bastante. Eh, Ella estaba enferma, yo era el chamán de otra tribu, yo podía curar su enfermedad, había un vínculo muy heavy a nivel emocional entre los dos en esa historia, pero sin embargo, como nuestras tribus estaban enfrentadas, no había posibilidad de que yo la salvara. Y era un drama. O sea, fue recordar esto, que me viniera esto, delante de la otra persona, empezar a contarlo, parar, porque me puse a llorar, o sea, una manera que yo estaba flipando, digo, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Y ella siguió contando ese mismo recuerdo, cosas que yo ya había visto en mi cabeza, pero que todavía no le había contado, ¿no? Eso es lo que me dio una confirmación de decir, oye, esto no es como una imaginación o una cosa que ha elaborado mi cabeza, sino que es un evento real en algún lugar, en algunas coordenadas del espacio-tiempo, y hay dos personas aquí que forman parte de ese recuerdo porque lo están recordando ahora y además están teniendo una reacción emocional a ello. Para mí eso fue bastante guau, en la misma época con una muy buena amiga con la que también había un lazo muy espiritual, ¿no? Y estaba también en el camino de despertar. Un saludo a Arancha, si por algún rincón del mundo pues, me estuviera viendo. Tuvimos también un recuerdo compartido, en ese caso, de lo que llamaríamos desde esta línea de tiempo el futuro, ¿no? Naves espaciales, uniformes, batallas, bueno.
Yo entiendo que esto, según quien lo escuche, le puede parecer muy fantasioso, ¿no? Pero claro, cuando tú experimentas algo y lo estás experimentando de la misma manera que experimentas cuando tú recuerdas cualquier evento que se haya dado en tu vida y además tienes una reacción emocional en ello, como si realmente esa vivencia fuera tuya, y además eso lo estás compartiendo con otra persona que está recordando partes que tú has visto pero no le has dicho y las está diciendo. Claro, yo es que soy absolutamente empírico y absolutamente pragmático y absolutamente empirista. Ostras, no me queda ninguna duda de que eso es una información válida, confirmada, recibida por dos terminales que además están asociados con ese recuerdo y que están reaccionando a él, ¿no? Bueno, van pasando los años, ¿no? Yo voy haciendo mi desarrollo, pam, pim, pam, 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 pam. Yo sigo sin entrar mucho en las vidas pasadas y llego a entender a través de mi trabajo de acompañar a personas en sus procesos de transformación que en muchos casos, cuando más interesa eso, en el camino de desarrollo espiritual es cuando uno todavía está identificado con un ego y ahora sí es un ego que tiene un sabor más espiritual, ¿no? Y entonces dice, ay, yo quiero saber cosas de yo, ¿no? Y qué fui en otra vida, y fui un emperador, una emperatriz, fui no sé qué, fui no sé cuántos, fuimos muchas cosas, especialmente los que tenemos una misión en esta vida de impactar al colectivo positivamente para asistirlo en este proceso de cambio de paradigma. Hemos tenido muchísimas experiencias, algunas muy miserables y algunas anónimas totalmente, es decir, vidas que no tienen ni pena ni gloria o tienen mucha pena y ninguna gloria. Y también, en algunos casos, vidas muy remarcables, muy notables, incluso en términos históricos. Es decir, algunos de los que nos estáis viendo, nosotros mismos aquí, hemos tenido papeles en algún momento de la historia que son de personajes que ahora recordamos, que sabemos el nombre y sabemos su función y lo que hicieron, ¿no? El impacto que tuvieron. La idea sería que hay una serie de almas en este planeta que van reencarnando época tras época, porque la historia no es la de unos individuos, ni siquiera las de una civilización, la de un imperio, la de una época. La historia es toda la historia humana, como si fuera un organismo, un ser humano expresado a través de millones de versiones distintas de seres humanos, pero animado por una sola alma, ¿no? En esencia. Entonces, llega Clau Flores a mi vida y ahí tenemos los dos una mega activación cuántica y ya es otro nivel, porque ya no es eso que te viene un recuerdo y dices, ah, wow. No, es que constantemente nos están viniendo recuerdos y además son compartidos también, es decir, recordamos partes distintas de las historias o complementarias. A través de esos recuerdos estamos reconstruyendo la historia de la humanidad. Y yo ya sé que eso también suena muy gordo. Ahora mismo no me voy a poner a contar la historia de la humanidad, pero sí que estamos recabando, estamos descargando, estamos recuperando trocitos de la historia. Y cuando me refiero a la historia, sobre todo me estoy refiriendo en nuestro caso, por lo menos, a la intervención exógena, digamos, dentro del planeta. Es decir, otras especies, otras razas, su intervención en todo el rango de polaridades, los conflictos estelares que van derivados junto con eso. Y, en definitiva, lo que aquí en la Tierra, en nuestra vida 3D, se manifiesta como lo que vivimos, porque es un fractal de todo lo que está pasando en el cosmos, en realidad, ¿no? Nosotros como humanos somos un crisol de ADN, somos un crisol de variedad genética, que en realidad yo, intuitivamente, con Clau, estamos llegando a la idea de que originalmente fue creado por razas muy avanzadas que se dedican ya a ese nivel a crear planetas, civilizaciones, sistemas solares y procesos evolutivos. Es lógico eso también, pensar que el proceso de ir ascendiendo en la conciencia es cada vez darte más cuenta que todo lo que has percibido fuera era parte de ti, que por lo tanto está bajo tu poder creativo y que puedes jugar con ello y crear realidad con ello, ¿no? Entonces es lógico pensar que a cierto nivel de avance, 12 dimensiones, no sé, ya el juego que juegas no es el de llevar a un avatar persona, sino el de generar una civilización y darle unas condiciones y entonces lo que estamos llevando también, y voy a cortar ya para que puedas intervenir tú, Clau, es que ha habido en ese jardín humano que se creó con buenas intenciones para crear simplemente pues lo que en este universo material es una civilización, ¿no? Hubo interferencias de otras civilizaciones que Sí, quisieron alterar, modificar y abusar, Influenciar. explotar lo que fuera este proceso natural de evolución que había en la especie, ¿no? Entonces yo no quiero entrar más en eso porque prefiero que hagamos otro live en el que hablemos de todos esos trocitos de historia que estamos recuperando, pero ya que he entrado, para redondearlo un poco, la idea sería que después algunas de las especies que colaboraban en el proceso positivo, constructivo de esta civilización,
decidieron que tenían que intervenir después de muchas disquisiciones para corregir la interferencia que ya había habido por parte de razas reptilianas, insectoides, grises y demás, y inteligencias artificiales. Entonces, bueno, ahora que hemos puesto una base, ¿no? La Tierra es un planeta experimento, laboratorio, creación de vida. Laboratorio. Sí, en el que se genera una especie que tiene el rango emocional más amplio de toda la galaxia. Es decir, los humanos son los seres materializados que tienen más capacidad de sentir más rango emocional, desde lo más horroroso y desesperado hasta lo más glorioso y divino. Por eso es especial nuestra raza, por eso nuestro código genético es tan valioso, entre otras razones. Y ahí enlazo otra vez con lo de las vidas pasadas, ¿no? Al final, ahora en este punto en el que Clau y yo estamos, en el que tenemos una misión que se trata básicamente de irradiar hacia el colectivo información que sea válida y que sea útil y que sea aplicable en términos del proceso de ascensión de una mentalidad tridimensional a una mentalidad de 5 dimensiones, pero dentro de un entorno tridimensional que estamos subiendo, ¿no? Todos, pues ahí sí que a nosotros nos está sirviendo para entender cuál es el gran juego, ¿no? Más allá de este papel que estamos encarnando en esta vida y de la misión que en esta vida tenemos, vemos que la misión de esta vida y los papeles que estamos encarnando en esta vida son solo una parte más del proceso larguísimo de siglos y siglos y siglos de encarnar y encarnar y encarnar en distintos momentos de la historia, en distintos puntos, en distintas funciones, para corregir líneas de tiempo, para mantener, preservar el experimento amoroso de la Tierra. Porque la Tierra no es un infierno. Una cárcel. Lo hemos convertido en un infierno al ser interferidos por campos electromagnéticos y las ideas coherentes con esos campos electromagnéticos restrictivas, basadas en el miedo. Entonces hemos generado aquí una realidad inducidos, que es más parecida a lo que conceptualmente o arquetípicamente sería el infierno, en muchos casos, que lo que sería el cielo, que es lo que verdaderamente es la Tierra. La Tierra es el cielo. La Tierra es el cielo cuando sus criaturas no compran el miedo, cuando no generan líneas de tiempo en base a haber comprado ideas limitantes y restrictivas, que es lo único que puede generar una experiencia limitante y restrictiva en esta realidad. Entonces, Clau y yo somos algunos de los muchos que en este momento estamos encarnados para anclar el planeta Tierra energéticamente para que pueda subir, y todos nosotros con él, a las 5 dimensiones, es decir, a un nivel de funcionamiento mucho más fluido, en el cual no es la idea estática aquí en el cerebro y la creencia lo que ordena la realidad, sino que es el sentir en tiempo real, es la intuición, es la conexión íntima con lo que está pasando a nivel energético, lo que empieza, ¿no?, a conducirnos, ¿no? Y eso conduce al planeta a un nivel mayor de eficiencia energética, a mayor vibración y, por lo tanto, a una realidad en la que ya hay ciertas cosas oscuras que no están disponibles y no llegan. Por eso la oscuridad se está revolviendo como se está revolviendo y está usando y va a usar todo lo que tenga a su alcance para tratar de evitar que el máximo número de personas asciendan, pero ese número de personas decidirán si ascienden o no. No lo hará la oscuridad. Decidirán si se dejan llevar por la oscuridad y el miedo y la restricción o si rompen esa membrana y atraviesan hacia las 5 dimensiones, que ya os digo ahora que no es que dejes de levantarte, dejes de dormir, dejes de mear, dejes de comer, dejes de reír, dejes de llorar. Es que simplemente la percepción ya no es de que soy un yo separado, víctima del mundo, sino que soy todo. Y no es un soy todo desde el ego, de estoy por encima de alguien, sino que tú eres yo soy tú, todo lo que está sucediendo está íntimamente ligado conmigo, toda la experiencia es una, no está separada por ideas y creencias limitantes, ¿no? Vale, sé que me estoy alargando muchísimo, perdóname, Clau, pero bueno, ha fluido de esta forma. Si me miras así pensaré que no me perdonas, ¿eh? ¿Me perdonas o no? Y lo único que quería decir... A través de tantas vidas te he perdonado muchas cosas así. Y yo a ti también, cariño. Ya hablaremos de eso si queréis, porque es muy interesante ver, ¿no?, cómo se tejen estas experiencias, estos recuerdos que te hacen entender cómo son épocas que no has vivido y cómo eran lugares o realidades culturales que no has vivido y de las que no has leído a veces. Y tú estás recordando, sí, y en ese recuerdo va incluido el entender cómo era la realidad en la que vivías a nivel social, cultural. Es muy fuerte eso, porque es recuperar lo que hemos sido como humanos a lo largo de la historia, ¿no? Por trocitos. Lo único que quería decir
ahora que llevo hablando media hora de vidas pasadas, os tengo que decir que vidas pasadas no hay, en términos técnicos. ¿Por qué? Porque no Claro. ha pasado. Pasado es algo que nosotros generamos aquí, pensamos en algo que vivimos En la vida humana. en otro ahora, o sea, este ahora era de otra forma y yo esto lo traigo aquí a mi conciencia y entonces lo pongo en un lugar que se llama pasado, pero es todo conceptual. Es decir, todo está pasando ahora, Sí. siempre ha pasado ahora, por lo tanto, las vidas pasadas son paralelas, están sucediendo en este mismo momento. Sí. Claro, tu vida primitiva de antes de ir de pie y todo peludos, como en el vídeo ese de Coldplay. Tu vida de cuando estás en una nave espacial, tu vida de cuando estás en la toma de la Bastilla, tu vida de cuando estás en Vietnam, todas esas vidas están sucediendo ahora. Son diferentes perspectivas de un mismo punto de conciencia en un mismo ahora, ¿sí? Esto no se trata de... O sea, yo os animo a que lo entendáis, es decir, a que investiguéis, a que penséis en la idea del tiempo, a que le mováis, ¿no? Que lleguéis a vuestras propias conclusiones, pero no se trata tampoco de asumirlo simplemente el saberlo, ¿no? Que en realidad ahora mismo estamos vivos de muchas formas distintas y todas podemos conectarlas, extraer información, intercambiar información de todas esas vidas y al final estamos trabajando para una superalma que es lo que verdaderamente somos, es nuestra verdadera identidad. Y ahora ya, Clau, te dejo hablar y que nos ilumines a todos con tus palabras. Ya, voy a empezar por, primero, a mí cómo me ha llegado este concepto, a mis 8 años. ¿Saben dónde? Yo les voy a ir dando tips, porque lo que hace Roger, él es de la parte más metafísica, yo voy más a la práctica, a la parte 3D. Soy más mental, Roger es más corazón, y ya es ahí. Además, hemos hablado de esto del yin yang, yo tengo un poco más trabajada la parte de la energía yang, contrario a lo que te asocian hombre masculino, mujer femenina. No, yo tengo el yang más desarrollado. Que con la llegada de Roger a mi vida es como que los dos estamos empezando a equilibrarnos y cada uno está desarrollando un poquito más el otro lado que no lo tenía desarrollado. Entonces, y eso mismo hemos identificado entre nosotros, que cuando empezamos a hablar y a canalizar, yo siempre me voy a la parte práctica y él a la parte metafísica. Además, yo me voy a lo macro, de algo así como la sociología, antropología, y él se va a lo micro, lo que es interior. Y así funciona. Bueno, yo desde niña, 8 años, ¿saben dónde? Si pueden y ustedes pueden buscar, inclusive yo creo que ya debe ver de manera digital, que ya no hay estas revistas, con las revistas Muy Interesante y la revista Año Cero. Mi papá era coleccionista de estas revistas y tenía una habitación llena, pero así veías montones de revistas acumuladas una tras otra. Entonces yo desde pequeña buscaba cosas que iban, porque para empezar estaba en un colegio católico, he leído la Biblia desde muy pequeña, me he enganchado con la energía de Jesús, pero con Roger también, eso vamos a hablar yo creo que eso va a ser la apertura a lo que son las llamas gemelas, porque podemos enganchar con la vida de Jesús y María Magdalena, ¿no? Pero de ahí ha sido que yo he empezado a investigar, quería buscar más, porque yo veía que en la Biblia ya todo lo que había a mi alrededor no copaban todo lo que yo sentía que era, no era como me estaban diciendo. Exacto. Porque yo sentía algo, tenía memorias de otras vidas, tenía déjà vus, y además veía, y me acuerdo que caminaba por la calle, tengo un recuerdo de eso, que estaba caminando y veía una calle y sin embargo sobrepuesta sobre la calle veía otra calle que se parecía, pero no era ahí, y veía mi vestimenta y era distinta. Entonces decía, ¿qué pasa? ¿De dónde vienen estas cosas? Entonces empecé a leer las revistas de mi papá. Cada vez iba, cuando estaban divorciados, yo iba siempre toda la vacación, y toda la vacación me la pasaba sentada en medio de esa habitación que no tenía ni siquiera muebles, solamente eran puras revistas, y me sentaba y empezaba a hojear. Y ahí fue que me llegó un artículo que hablaba de la reencarnación y mostraba una escalera en espiral. O sea, era una semejanza de que uno va subiendo, ¿no? Como en espiral, en realidad el espiral siempre... Ascensión. Claro, pero a través de muchas vidas. Yo me acuerdo que me vino una memoria de visualizar eso, y le dije, papi, yo sé esto es verdad. Mi papá me miró como, tienes 8 años, pero claro, mi papá tenía conocimiento sobre eso porque también él ha leído mucho, él forma parte de la masonería, ¿ya?
llamémoslo así. Entonces él tiene mucho Lo que has amplio dicho conocimiento. ahora, entre el ojo de mi logotipo y lo que acabas de decir ahora, ya nos van a acusar de Illuminatis. Ah, ¿Sabes? sí, somos Illuminatis Illuminatis, total, ¿no? Para tenemos que hacer así ya. Nos vamos a sacar Perdona, fotos así para perdona terminar de que te he divertir. interrumpido. Y la cuestión es que de ahí pasan los años y llega a mí, a ver, ¿cuál es la primera memoria que tengo así real, digamos? Más adelante, en sueños. Me acuerdo que con mi mamá teníamos una relación muy fuerte, chocábamos demasiado. Ah, bueno, les estaba dando tips. ¿Quieren averiguar, investigar? De verdad, chicos, yo les puedo decir que los artículos de la revista, muy interesante, y la revista Año Cero, esas dos revistas te dicen, Sí, inclusive sale la pandemia, sí. hablan de China. Yo me acuerdo la primera vez que leí sobre China, el gigante dormido, y hablaba que el gigante iba a despertar algún día y más o menos iba a comer al mundo. Y decían, yo no tenía ni idea cuando tenía 8 años, estoy hablando. O sea, sí. Entonces, luego de eso, ya en la universidad, llega a mí, por una amiga, el primer libro que me ha llegado de Brian Weiss, porque yo me los he leído todos, me encanta. Me faltan 2, los últimos, y creo que ha sacado más. Llega Lazos de Amor, ¿ya? Eso también tenemos que hablar, llegado el momento. Bueno, voy a tratar de separar, porque en realidad a mí mi primera memoria de buscar a alguien ha sido también de pequeña. Que yo apenas tuve conciencia, buscaba a alguien y no sabía quién. Bueno, lo tengo enfrente ahora. Pero lo busqué durante toda mi vida, además anhelando un amor que la mayoría de la gente me ha llamado loca, cursi. Me decían, ¿por qué no te conformas? ¿Por qué eres tan escogedora? Me decía mi mamá, escoges demasiado. Y no era eso, yo estaba buscando algo diferente y no sabía qué era. Bueno, la cuestión es que y ahí viene lo de Jesús y María Magdalena. Yo veía ese amor que ellos dos se tenían y ahí fue que yo conecté con María Magdalena desde el inicio, con su mirada. También con San Francisco de Asís y justo ayer estábamos hablando, no ayer, muchas cosas han empezado desde que Roger y yo hemos conectado. Bueno, toda mi vida siempre ha sido basada en sincronías, toda, desde siempre. Empecé a ver que habían patrones a mi alrededor, no sé, tenía una duda de hacer algo y me acuerdo que veía la televisión y salía algún mensaje y podía leer ese mensaje. Yo decía, me están hablando. Música, la radio, todo a mi alrededor me hablaba y ahí empezaron las sincronías con mi vida desde pequeña. Pero desde que Roger ha llegado a mi vida ha sido para los dos sincronía, pero todo el tiempo, todo lo que podamos estar hablando se refleja en otra parte. Es súper loca la cuestión y es maravilloso. O también San Francisco de Asís, que también es una persona que ha sido iluminada porque casi muere y ahí viene su iluminación. Yo creo que han habido ya, no solamente Brian Weiss, había leído también otro tipo de revistas e investigaciones sobre personas que han muerto por un tiempo y han recordado cosas y han vuelto con esas memorias frescas de que en realidad esto es solamente un paso en toda la vida, que en realidad es eterna, somos eternos, simplemente cambiamos como de traje para experimentar eso. Me acuerdo que mi papá me preguntó, ¿y cómo es? ¿Por qué tú crees que existe la reencarnación? Y yo me acuerdo que le dije, porque me parece demasiado básico y muy, muy simple el hecho de que te digan que te mueres y te vas al cielo o al infierno. Porque para ir al cielo y estar a la altura de Dios y estar a su lado, ¿cómo tú como ser humano básico y simple puedes morir y ascender a su lado? O sea, no le hallo sentido. Y eso le decía a mi papá, ¿cómo puede ser que tú creas que al morir con una sola experimentación, desde un solo punto de vista, tú te mueras y asciendas? Si Dios lo es todo, si Dios es perfecto, si Dios colma todo, entonces para poder llegar a su altura, tengo que experimentar desde todos los puntos de vista, desde todas las razas. Me acuerdo que le dije eso a mi papá, porque también tenía memorias de haber sido negra. Y lo irónico es que después con el tiempo entendí que mi bisabuela era negra, de aquí, de esta vida, ¿no? Y eso también hablábamos, de que hemos ido dándonos cuenta que a través de las vidas también, tu cuerpo se asemeja mucho tú lo has explicado bien ayer, al tema de
de que en realidad vas teniendo los mismos cuerpos o muy parecidos. Yo Al he final, visto fotografías o pinturas de mí también, al final es de como personas. que la materialidad en realidad solo es una traducción literal de lo energético. Entonces, si lo energético es parecido, y si estamos hablando de una misma alma que transita en diferentes experiencias, hay una base que es la misma en todas las experiencias, esa parte energética se transmite de unas formas similares en lo físico. Eso no quiere decir que yo también siento que en vidas concretas es importante que uno tenga un aspecto concreto, Sí, ¿sabes? Unas características físicas determinadas. Para poner un ejemplo, una vida en la que alguien es importante que sea cojo, porque el ser cojo es la experiencia que necesita para el aprendizaje que necesita a nivel interior, ¿no? Pues me invento, ¿no? ajá, O yo qué sé, o tener la nariz muy grande para el tema de la vergüenza con los demás, el sentirse ridículo, feo, yo qué sé. Cualquier cosa, porque como estamos hablando de diversidad infinita, cualquier experiencia es válida y cualquier experiencia es transitable, ¿no? En términos de crecimiento. sí. Entonces puede ser que en algunas vidas, ¿no? Las características físicas estén sometidas a la misión concreta de esa vida, ¿no? Pero en general sí que una misma energía acaba sí, Traduciéndose, traduciéndose sí, materialmente de una forma similar, por lo menos, ¿no? Y por eso dicen sí, también que eso los es lo ojos son el espejo del alma y por eso normalmente cuando te reconoces con una persona que no conoces en esta vida, pero te reconoces con ella, normalmente es a través de la mirada, ¿no? Y del mirarse. Yo creo que ahí probablemente, a lo mejor suena demasiado poético, no lo sé, a lo mejor el universo es poético, no lo sé, pero ahí probablemente es donde hay menos cambio en los ojos. Ahí los ojos probablemente son el lugar que se manifiesta en lo físico de forma más similar, o a lo mejor es simplemente porque lo que alimenta a los ojos, la luz que hay en los ojos es precisamente el alma, ¿no? Esa parte que no cambia nunca. y es la misma que no cambia nunca exactamente. Solamente se enriquece un poco más y se transforma, pero no Exacto. cambia, la esencia está. Ya, a ver, después de leer Lazos de Amor, Mm. Lazos de Amor me llega de Brian Weiss. Y luego, después de leer este libro que me llegó y fue maravilloso, ahí entendí que eso era lo que buscaba. Lo que él describía, que me encanta Brian Weiss, para quienes no lo conocen, es un psiquiatra que actualmente sigue ejerciendo su profesión, es uno de los más capos que hay. Y además lo genial es que él era completamente escéptico de esto, porque claro, ustedes entenderán, la psicología estudia todo lo que son las emociones y esta cuestión que ya no es palpable, pero la psiquiatría llega al punto de ser medicina tal cual y tienen la capacidad de medicarte por eso. Ujú. Entonces ellos ya lo llevan a otro lado. Entonces es como que ellos son los más, por eso escépticos, no creen en este tipo de cosas, pero sí utilizaban dentro de sus técnicas, que hasta el día de hoy se usan, lo que es la regresión. Eh, Él trataba con personas que tenían distintos tipos de fobias y, y claro, y él entendió, y muchos dicen que en realidad las fobias, todos los traumas que has sufrido, depende de la intensidad que hayan sido, inclusive no los vas a recordar, hay algunos que se bloquean, llega un bloqueo en ti y no te acuerdas. Entonces lo que hacen ellos, los psiquiatras, te hipnotizan para que tú llegues a un estado de relajación y de trance y puedas acceder Exacto. a tu memoria de esta vida, digamos, y vas retrocediendo inclusive hasta el útero, Ujú. porque hay personas que han sido afectadas inclusive por no haber sido deseadas por sus Sí, padres y de tú hecho, dices, ¿cómo? es un tema clásico de aceptación. Cuando uno tiene problemas de autoestima, una de las razones habituales puede ser esa, que no había un deseo real, que era pues, de rebote o porque tocaba o cosas así. Es una de las Sí, cosas que determinan muchísimo. También la forma de nacer, ¿no? Yo nací por cesárea y dicen que nos cuesta un poquito más a veces llegar a ese punto de comprensión en la vida de que el esfuerzo es necesario a veces. Porque, porque claro, solo hago un inciso, pero para que la gente vea cómo realmente estas cosas son muy importantes y marcan vidas enteras, ¿no? El nacer por cesárea es como que tú ibas a salir por el lugar natural y te dicen, no, no, tú sales por aquí y te quitan por otro lado, ¿no? Y eso es una imprenta que queda en la psique de las personas, ¿no? Entonces, las personas que hemos nacido por cesárea a veces yo también. tenemos que trabajar un poquito más para llegar al punto en el que entendemos que nuestros esfuerzos son válidos y que tenemos que tirar hacia donde nosotros sentimos, porque eso no es lo que pasó en la primera interacción que tuvimos con el mundo, ¿no? Cierro con eso, solo quería hacer ese apunte. Ya, bueno, Brian Weiss. Entonces, este psiquiatra
Su primer libro es Muchas vidas, muchos maestros, que se lo recomiendo totalmente, porque él ahí Sí, buenísimo. esboza y muestra completamente de qué se trata, Caso por caso. ¿no? Porque caso por caso, pero más allá de esto es el caso de Catherine, de la primera que lo ha introducido al mundo de lo que son las vidas pasadas, porque él no entendía del tema. Para él era completamente pragmático y él vivía aquí y punto, y se acabó. Pero viene esta paciente y le hace regresión, y a la segunda regresión que le hace, le dice, o sea, él te da órdenes, te dice, ve al momento en el cual tú has sufrido un trauma, digamos que tienes trauma con el agua, tienes miedo, ella tenía pánico a meterse al agua o al ahogamiento y qué sé yo. Entonces le dice, ve al recuerdo, al primer recuerdo que tengas que te ha causado miedo. Entonces, al darle esa orden, ella directamente le dice, no me acuerdo exactamente cómo era, pero digamos, estoy en 1906, estoy en tal lugar y caigo, muero ahogada y describe cómo se ve, las sensaciones, y él dice, ¿what? Claro, y ahí fue que él después de haber vivido como 2 años de estas experiencias con ella y después empieza a investigar sobre el tema, recién se anima a escribir su libro. Escribía las notas y los cuestionamientos que se hacía porque él no entendía, no creía. Entonces, después de eso, con ella empieza a experimentar cosas, después de vidas, muchas vidas, y ella va sanando. Entonces él entiende y él saca un nuevo concepto, que en realidad todos los traumas, inclusive temas que tienen que ver con la escasez, con la carencia, con depresión, con todas estas cuestiones que tú no sabes por qué y de dónde, el momento en que tú recuerdas algo que te ha sucedido, ya sea en esta o en una vida pasada, lo que tú haces, Roger, el hecho de que para sanar tú lo tienes que sentir, lo tienes que transitar. Yo le digo transitar, que tienes que acompañarte tú a ti mismo y ver, sentirlo, encarnarlo, y luego se sana. No es automático, es un proceso, pero él comenta que la persona que se acuerda del recuerdo que ha generado ese miedo o esa paranoia o ese trauma, en el momento empieza la sanación, porque está volviendo a experimentar qué es lo que le ha sucedido y él ve mejoras en sus pacientes. Entonces dice, esto no puede estar mal. Si se supone que estoy viendo cambios físicos en la persona, esta Catherine se ha empezado a sanar de todas sus fobias, cosas que ella, de todas las maneras posibles, con medicamentos, con todo tipo de terapias que intentó, no podía. En cambio, solamente cuando empezó a recordar sus vidas pasadas, iba directamente al recuerdo que era el que le generaba este trauma o este dolor o qué sé yo, inclusive dolores físicos. Ha habido gente que ha recordado una vida pasada, digamos que le han metido una puñalada en la pierna y en automático la pierna le empezó a funcionar, se empezó a curar. O sea, son cosas que vienen metidas dentro de nosotros, ya grabadas ahí, que quizás ha sido tanto el trauma que lo hemos asumido, no lo hemos trabajado en la vida que correspondía. Exacto. Y como el karma te lo llevas y lo acarreas hasta que lo tengas que ver, vivenciar y trascender. Sí. A mí, ¿Qué me ibas a decir? no, me interesa mucho bajar esto al plano práctico, ¿no? Porque todo esto es muy interesante, pero ¿cómo nos sirve, no? Tú ya has empezado en esa dirección, ¿no? En el sentido de que nos sirve para sanar, ¿no? Pero, ¿cómo se plantea esto? Porque tú me lo decías al principio, ¿no? Y a mí me pasaba también. Es como lo primero que nos pasa cuando tenemos este tipo de recuerdos, este tipo de... Porque a veces no es ni un recuerdo, a veces es como, ay, pues esto debe ser de otra vida. A veces nosotros ya lo notamos. Es que siempre tenemos este mecanismo generado por este sistema enfermo en el que hemos vivido durante miles de años, que es la duda, ¿no? El dudar de eso. A mí me viene un recuerdo y lo siento como un recuerdo, no es una gran sorpresa ni es una imaginación, es como, mira, me acuerdo de esto. Y entonces lo que hace normalmente la mente es, ay, no digas tonterías, ¿no? Esto no es nada, ¿no? Déjalo. No, es que toda esa información que despreciamos es información intuitiva, es información que canalizamos, sobre todo. Y esta es la guía, ¿eh? Sobre todo, si tú te sientes más o menos tranquilo, no hace falta que estés flotando no, simplemente tranquilo, relajado más o menos. Entonces, la información que recibes, en principio no la estás recibiendo desde la ansiedad, desde el miedo, desde la angustia.
es información que está flotando por aquí, ¿no? Y si alguna información te hace falta, y sobre todo si tú conscientemente dices, quiero esta información, si es de beneficio para mí, entonces esa información llega. Y si no la pones en duda, ¿no? Y te la guardas, a lo mejor esa información se va sumando a otras informaciones, sincronicidades, cosas que vas a ir escuchando, procesos propios internos tuyos, y entonces va a tener sentido, ¿no? Yo lo que le diría a las personas es que no se obsesionen con el tema de las vidas pasadas en el sentido de acabarlo utilizando como una excusa, porque yo eso lo he visto mucho también. No, es que esto es de otra vida, es que me viene de otra vida. Bueno, amigo, pero si te está afectando ahora, en esta vida, es ahora, en esta vida, que tú tienes responsabilidad para tratar este tema. Resolver. Entonces, ni tu carta astral, y esto ya hablaremos un día, ni tu carta astral, ni la tirada de tarot que escuchaste ayer, ni las vidas pasadas que hayas tenido, son una excusa para no responsabilizarte de lo que tengas que responsabilizarte aquí y ahora para darte aquello que necesitas en términos de bienestar y de respeto hacia ti mismo y amor. Dicho eso, si alguna información de otra vida es necesaria, te llegará. Entonces lo importante es que tú estés receptivo y que no te pongas en duda cuando eso pase, ¿no? Que Sí. esos pequeños clics, esos pequeños match que internamente no dice esto encaja. Pues si encaja, encaja y da igual. No hace falta que vayas a explicar a tu hermano, a tu madre o a tu pareja si no están en la onda. Porque te van a hacer dudar a ti, ¿no? Más. Entonces, bueno, es tu proceso, son trocitos de información del puzzle que tú vas recuperando, lo recuperas si te es de beneficio y si tú estás abierto a ello y no te pones en duda. Y entonces con esos trocitos vamos haciendo este camino de sanación, sobre todo los que ya llevamos mucho tiempo en un camino de sanación, porque lo primero que sanas es lo de esta vida y después vas poniéndote al día. Y a veces no es así, porque a veces lo de esta vida, como decíamos, está relacionado con otras, ¿no? Pero digamos que lo que tiene más afectación en tu vida ahora mismo tiende a ser aquello que primero tratamos, ¿no? Lo que viví en mi infancia, lo que viví después con mis parejas, lo que sea, ¿no? Pero después a veces hay que ir a buscar un poquito más atrás porque hemos tenido vivencias de todo tipo y a lo mejor hay partes de esos traumas que hemos vivido que, bueno, hay que hacer un viaje interior, que también se trata de eso, se trata del viaje, para llegar ahí y desenlazar ese nudo, ¿no? Y podernos manifestar aquí más plenamente, ¿no? Que al final es la idea de todo, el objetivo es ese, manifestarnos en este avatar presente de la forma más plena que incluya más trocitos de todos esos avatares que hemos encarnado y todas esas experiencias que hemos vivido, ¿no? Exactamente, yo les voy a reforzar lo mismo, vuelvo a repetir, no se obsesionen, porque, claro, en mi caso, cuando he terminado de leer ese libro, justo me ha llegado Brida de Paulo Coelho, que me ha encantado, que también habla de llamas gemelas, no te lo dice ahí, habla de almas gemelas y llamas gemelas. Lo que ambos tenían en común era el tema de reconocerse a través de los ojos, ¿no? Que cuando ves a una persona y sientes esa familiaridad inmediata, existe también ese amor a primera vista, sí, es real. Pero no te puedes quedar ahí, ¿no? Bueno, la sensación es lo que me ha removido mucho y es lo que yo decía, esto busco, esto quiero, y si no tengo esto, no lo quiero lo demás. Claro, y eso ha sido como, es lo que hablábamos con Ruye, llegado el momento vamos a hablar del tema de llamas gemelas, pero hasta eso estamos transitando esto porque todavía no nos sentimos. No es el momento. Pero ¿qué es con lo que yo me he quedado desde pequeña? Es, si les digo a ustedes, sé fiel a ti, sé leal a ti y a tu sentir. Yo desde niña tenía un llamado a buscar un amor trascendental. Yo igual. Ese amor de película. Si ustedes han visto Diarios de una Pasión, ahí se refleja plenamente lo que es este amor que te obsesiona, que la gente te dice, claro, que inclusive la psicología te dice, estás mal. ¿Cómo puedes llegar a obsesionarte a ese punto? Esto es apego, es malo. Y yo dentro mío decía, ¿cómo puede ser malo si es algo que me ha inspirado toda mi vida? Si es algo que me ha movido y es lo que he anhelado desde siempre. Entonces, eso me acuerdo que también tenía mucho que ver, que si hay algo que a ti te remueve por dentro y no lo puedes olvidar, entonces empieza a investigar porque por ahí también tú tienes algo que hacer con eso. En mi caso, eso de la búsqueda del amor, porque sí he hecho un montón de otras cosas a mi alrededor, pero siempre estaba eso dentro mío.
el encontrar el amor verdadero, pero el Juan, Jerry Maguire, otra película que decía que es alguien con quien puedas crecer en todos los aspectos que yo sentía que existía. Y el primer concepto que me llega es de almas gemelas, porque la terminología de llamas gemelas es mucho más nuevo, o me llega recién Sí, a mí, también. porque esto lo han explorado más los americanos que nosotros. Y también de eso tenemos que empezar a hacer teoría, porque no hay en Latinoamérica, yo no he visto, y vamos a hablar de eso, Por pero porque lo Europa estamos tampoco. vivenciando. Es un tema que la gente habla tímidamente, pero todavía mucho en términos muy romanticuchos, muy... Claro, lo que pasa es que todos los que hemos estado en este camino espiritual desde pequeños, hay algo que tenemos en común. Mucho nuestra familia no nos ha acompañado porque el sistema además 3D lo que hace es burlarse de todos estos tipos de temas. Y Es distorsionarlos hacerte para que la burla sea más efectiva, distorsionar. ¿no? Primero caricaturizarlos, ¿no? Exacto. Te hacen sentir como estás loquito, ¿de qué estás Toca de pie. hablando? Además, no existe en la Biblia, lo han quitado, porque había en los libros apócrifos, Jesús hablaba de las vidas pasadas y lo han sacado. Y, Entonces, ¿por qué? Porque desde un inicio es como, uy, es pecado. Y la- No, Tarot, me acuerdo, Y en te los- dice, no, es pecado. y en los apócrifos la relación entre Jesús y María Magdalena no deja ninguna duda. Son llamas gemelas con una misión, es decir, su unión no es solo la unión en pareja de ellos dos, sino una misión en sí misma. Y eso recién a nosotros nos ha llegado. Es como que todas las simbologías están, pero les han dado una interpretación distinta. Por ejemplo, lo que hemos encontrado de llamas gemelas, ya que no sé por qué estamos extendiendo esto y quizás es el siguiente que ya nos toca. El corazón encendido de Jesús no solamente es el corazón encendido suyo, sino también el de María Magdalena, pero la han quitado a María Magdalena por completo de toda la historia y es ahora el tiempo de volverla a poner en el momento preciso, porque ella era la que encarnaba la energía yin o la energía femenina. Bueno, el punto es, estamos hablando de sanación, de lazos de amor. Ese de lazos de amor es fantástico porque te muestra una mirada a cómo todas las personas que has cruzado en la vida no han habido accidentes, que inclusive hay personas con las cuales ni siquiera has tenido interacción de hablar, simplemente una mirada, pero te acuerdas de eso y algo, es como que cada uno de nosotros, antes de venir, y eso también, en muchas vidas, muchos maestros, Brian Weiss empieza a investigar el tema de entre el between lives, en medio de, antes de la encarnación. Y ya llegan mensajeros, y por ahí dicen muchos maestros, porque esta chica tenía la capacidad de ser medium, tenía la mediumnidad integrada, entonces ella a la vez de que está sanando, le está dando mensajes a Brian Weiss, mensajes que son universales y que además te lo dicen muchas personas en distintos tipos de religiones o no sé, o credos, todo este tipo sí. credos, sí, la cuestión es que han escrito sobre vidas. Los maestros siempre te hablan de lo mismo, son los mismos mensajes que son cortos y concisos. El hecho de que también ahí hablan de que uno antes de encarnar escoge ya qué es lo que va a venir a vivir, qué es lo que va a venir a experimentar. Entonces, desde ahí yo... Perdona, Por lo tanto, una cosa que extraemos del tema de las vidas pasadas muy importante es que no somos víctimas. Exacto, eso mismo te lo iba a decir. Bueno, pero estamos en eso. Desde ahí, eso es lo que yo iba a decir. Me he quitado a mí misma el tema de la víctima. Uy, víctima de mi cruel destino. No eres víctima de nada. Y desde ese momento, me acuerdo en la universidad, empecé a cambiar todo a mi alrededor, porque ya entendí que no era víctima de las circunstancias ni de mi destino, sino que era yo la autora y la arquitecta del mapa que he diseñado para vivir lo que he vivido, que simplemente me lo he puesto porque yo veía en mí, y eso ahorita me llega, es que uno el momento en que muere, es como que ves en tu vida que has pasado como una especie de pantalla, que además eso lo estamos haciendo ahora mismo, y por eso es que ya sabemos que puedes inclusive acceder a otros tiempos, Sí. que no es el tiempo lineal que nos dicen, pero bueno, empiezas a hacer la revisión de todo lo que has venido a aprender, porque este es un planeta laboratorio, #universidad, y ahora estamos en el doctorado, Sí.
Porque es colegio, es que aquí además, en este planeta, hay gente que está en pre-kinder, en kinder, hay gente que está haciendo su doctorado ya, o sea, todo a la vez, y todos vivimos a la vez. Entonces también eso el concepto de, uno, no soy víctima de mi destino, no es que, ay Dios mío, ¿por qué a mí? No, no existe, tú lo has escogido y el tema es que salgas un momento del drama que te has creado, porque el drama en realidad solo es invención tuya, es la resistencia a entregarte a la experiencia que estás viviendo, que estás transitando. Exacto. Y esa resistencia es la que te crea el drama y la mente que te dice y te carcome. Cuando sueltas eso y puedes soltar y ver con otra mirada ya objetiva, sin el apego emocional, neutral. te das cuenta que en realidad es el neutral. Es el ego el que te está hueveando y te está haciendo creer que lo que estás viviendo no lo tienes que vivir por orgullo o porque no te quieres ensuciar, que es lo que hablábamos del anterior live. No, te toca venir, llorar, sufrir y demás cuestiones. ¿Por qué? Porque tú lo has escogido para aprender. ¿Qué necesito aprender? Porque además eso, una y otra vez las experiencias van a repetir hasta que tú aprendas y digas, ok, tomé conciencia de esta situación y en automático se acabó. La lección, viene otra lección. Y son lecciones eternas. Porque además eso, estamos transitando esto en la vida y eso también. Ayer hemos visto de nuevo la película Las 9 Revelaciones y hemos vuelto, Ruge y yo nos hemos conectado y eso vamos a ampliar cuando hablemos de esto de llamas gemelas, pero ha sido en un chat o un mensaje que ha posteado un amigo en Facebook que se estaba quejando de que este planeta cárcel, y ambos ya, tanto Roger como yo ya habíamos vivido y habíamos entendido que en realidad no existe tal. O sea, depende de la perspectiva que tú estés queriendo escoger. Si para ti es una cárcel, va a ser una cárcel. Son líneas de tiempo. Para ti todas están disponibles. Y ya está. Claro, pero además lo vas a experimentar porque tú quieres ver eso. Nada más. De hecho, tú tienes la opción. Yo no sé tú, pero yo, cuando mi primer descubrir de todo esto, del sistema, de cómo funcionaba, las Torres Gemelas, del chemtrails, de todo eso, yo estuve 2 años viviendo en un planeta cárcel. Eso es todo lo que veía. Yo salía a la calle, veía cámaras de seguridad, veía policías por todas partes, veía chemtrails, Yo vivía en un planeta cárcel. Mi estado era el de un Roger que vive en un planeta cárcel. Yo estaba deprimido, estaba preocupado, ansioso, angustiado. Yo creo que son fases. Ahora ya no. Y es el mismo planeta y no es que las cosas vayan mejor y no haya chemtrails y no haya cámaras de seguridad, pero ¿qué efecto tienen sobre mi realidad, sobre quién soy, sobre cómo brillo y sobre qué hago? Ninguno, comparado con entonces, ninguno. O sea, que entonces uno decide si se condiciona en base a una forma concreta de ver el planeta o si en base a descondicionarse de esa forma de verlo, encuentra otra forma de verlo y, por lo tanto, otra versión del planeta que experimentar. Y esto lo vamos a tener que entender rápido porque las líneas de tiempo se están separando. No va a ser compatible un planeta cárcel con un planeta jardín. Y yo me voy al planeta jardín y Clau conmigo. Vosotros veréis lo que tenéis que hacer. Pero esto es así. Hacia dónde queremos mirar, hacia dónde queremos alimentar. Se trata de validar todas las realidades, o sea, las realidades más oscuras están también ocurriendo y están disponibles. Las quieres experimentar, vibra con ellas, habla de ellas, piensa en ellas, llora con ellas, o sea, todo el rato ellas. Y eso será lo que alimentará el tiempo, esa es la línea de tiempo que vas a experimentar. Si no quieres eso, reconoce que eso existe y que no te gusta y mira hacia el otro lado, hacia lo que sí te gusta, hacia lo que sí que puedes hacer. Y este proceso de pivotar del que tú hablas muy a menudo, Clau, en ese giro hay el sentir todas las emociones que esa forma de ver y esa realidad te ha generado. O sea, lloro todo eso, acepto que todo eso está disponible, existe y es real, para poder liberarme de esa perspectiva y poder mirar hacia otro lugar en el que mi corazón empieza a palpitar grosamente. ¿Entiende, no? Sí, entiendo. El punto es que justo has tocado ese tema, que tampoco piense la gente que esto es en automático. No, a nosotros nos ha tomado años, porque tú hablas del despertar. Claro, nosotros ya sabíamos, veníamos con todo este tema de las vidas pasadas y demás, pero el entender de cómo se mueve el planeta, a mí me ha llegado hace 10 años. Entre 10, o sea, he transitado, han sido 2 años de investigación que me ha empezado a llegar información, que además eso a mí me llega todo, no he buscado. Cansada de ver la televisión, que en realidad yo no la veo así, qué sé yo, más de 20 años. Estaba buscando YouTube
algo y me llega un video de Rosalía Sanz, que donde esté le mando besos, y es gracias a eso que me lleva a otra parte y a otra parte y a otra parte. Bueno, lo primero que me llegó súper fuerte ha sido un video de tipo documental que subió Juan Lancamp, que es un chiquillo que lo conocen la mayor parte de la gente por el tema de las élites satánicas, ¿no? De las élites que llega a un punto de los niños, y ha sido súper heavy. Yo he vivido en esa energía también, transitándola, y de luto. Yo le llamo el luto, que te viene te rompe todo. O sea, ves lo más yo he llegado a ver lo más oscuro, y de ahí me he abierto también a investigar sobre los MK Ultra, las mujeres que se han desprogramado, y ellas han escrito libros. He alcanzado a leer un poco de ambos libros, de Transinformation of America y de mis memorias, algo así de otra de estas MK Ultras desprogramadas, que te ilustran cómo es que se mueven las élites oscuras, que eso lo vienen haciendo desde el principio de los tiempos. Claro, pero al final, fíjate, es lo que han venido. Lo que hacen, que es lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Traumatizan a las personas para poderlas controlar. Pero es que todos hemos sido traumatizados a nivel social y cultural y familiar. Entonces, todos somos MK Ultra. Entonces, aquí el tema está en sentir toda esta oscuridad que hemos generado entre todos, poderla sentir el resultado que tiene real, la tristeza, el dolor que nos genera, porque si no lo llevamos en el cuerpo y lo arrastramos cada día de nuestra vida y generamos realidad desde ahí, entonces sentirlo, atravesarlo, lo que tú dices, ¿no? La única salida es hacia adentro, es a través de ello. Y entonces, ahí ya podemos empezar a no pensar tanto en MK Ultra, en no pensar tanto, pero no porque no nos importe que la gente sufra y que estas cosas pasen, sino porque sabemos que la forma de evitar que estas cosas pasen en la superficie del planeta o debajo de tierra es que el planeta suba suficiente de vibración como para que no puedan suceder esas cosas. Yo sé que esto a lo mejor a la mayoría de la gente le parece un pensamiento mágico. Yo lo hablo en términos metafísicos estrictos, es decir, en términos mecánicos. Ayer nos ha venido, a mí me ha llegado, sí. Perdona, solo una frase más. No hay forma de acceder a tu campo energético si tu campo energético no está al rango de aquel que intenta acceder. Exacto. Entonces, quien quiera comprender esto en profundidad, que vaya por ahí, por esa dirección. Vaya por la dirección de decir, yo soy el que tiene la última palabra a la hora de decir qué accede y qué no accede a mi campo energético. Y eso requiere que mi campo energético tenga un nivel de coherencia y un nivel de estabilidad. Y eso requiere que yo sea honesto conmigo mismo, me mire a mí mismo y trabaje aquellos agujeros que hay, aquellas fugas que hay en mi campo energético. Pero es mi última palabra lo que entra y no entra en mi campo energético, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es activarnos de esta forma para subir el planeta lo suficiente como para que ciertas actividades queden a la luz, no sean justificables y ni siquiera se puedan ejecutar. Todos habéis tenido la experiencia alguna vez de sentiros superconectados y desear que algo pase de largo de vosotros, no os vea, no os llegue una factura, una carta, algo, y que mágicamente no haya pasado. A mí eso me ha pasado. Entonces podemos cambiar de líneas de tiempo a ese nivel, pero eso requiere una gestión consciente del campo energético, y eso, por lo tanto, requiere que aprendamos de energía, que aprendamos cómo funciona y cómo la manejamos. Ya. Y ahora antes de que se me pase el tema de esto, de terminar de cerrar el despertar de nosotros a entender de cómo funciona realmente el mundo, que es dolorosísimo, es un luto. Para mí ha sido un luto que tenía que guardar ese luto. Me habrán durado 2 años porque, claro, ya era madre en ese tiempo. Entonces, al ser madre, todo cambia. Empiezas a dar cuenta de que es como que te conectas con otras madres y te conectas al hecho de que cómo pueden hacerle eso a los niños. Es dolorosísimo, es realmente, yo creo que ha sido lo más fuerte que he vivido. Por eso entiendo que ahora hay muchas personas que están atravesando eso y se enganchen a eso, ¿no? El punto es ese, que no te enganches, pero obvio, lo tienes que transitar, tienes que vivir ese luto. Bueno, después de estos 2 años, ¿a qué vengo? Soy muy mental. Y en términos de practicidad, me he puesto a analizar y les propongo eso a ustedes. En realidad, el sistema siempre te quiere sumiso
Y inclusive ya ni siquiera utiliza el sistema y a sus armas, sino que utiliza a los demás para que los demás sean los que te controlen a ti, el gran hermano o los que están viviendo a tu alrededor, con el chantaje emocional, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la pandemia ha tenido éxito por el mensaje repetitivo que poco empático eres, porque tú no te pones en el lugar de las... Y hasta ahora igual los progres siguen con lo mismo. Salvemos vidas. Ya, salvemos vidas o qué malo eres porque tú vives feliz y yo no vivo feliz. La injusticia que ellos te pintan cuando en realidad no tiene... Es por ahí que te enganchan, porque en algún momento tú te sientes culpable. Nos han metido y nos han lavado el cerebro durante milenios, desde las religiones, con la culpa, para que tú te enganches al hecho de que te sientas culpable de ser feliz. Es algo tan simple, de ser quien eres, pero es real. De ser quien eres, niega quién eres, porque al ser quien eres feliz en realidad. Porque si tú estás siguiendo tu verdad, ya eres feliz en automático porque estás haciendo lo que te gusta. Entonces, he analizado prácticamente. ¿Tiene algún sentido o cambia en algo este mundo que ya se mueve como supuestamente se mueve, mueven los hilos los que mueven los hilos? El hecho de que yo siga en esta energía de pena, de culpa, de dolor, salvo vidas. Exacto, sí. A eso voy. ¿Salvo vidas? ¿Puedo hacer algo? ¿Influye? No. Entonces, ¿qué prácticamente estás haciendo para aportar? ¿Cómo puedo ayudar? Y es ahí donde empiezas a entender. Es lo que todos los gurúes, toda la New Age, toda la parte espiritual te dice y te repite, pero es verdad. La única manera de poder ayudar prácticamente, porque eso lo he venido a vivir, porque en mi caso necesito muchas confirmaciones palpables por mi yang y por mi lado mental, yo necesito evidenciarlo, verlo y decir, sí, es palpable. ¿Cómo ayudo yo? Siendo yo. Buscando mi propia verdad, porque a través mío, si yo efectivamente estoy trabajando en mí, me estoy mejorando como ser humano, estoy investigando, estoy aprendiendo, estoy sintiendo todo esto, estoy sanando, yo puedo influir a un radio de mínimo 10 personas que me rodean. Yo cambio mi energía y puedo influir, pero además de manera práctica y de manera real. Entonces sí, puedes hacerlo de manera práctica. Entonces ahí he dicho, basta, bullshit, no me sirve de nada engancharme a cualquier cosa que vaya en contra de mi felicidad. Y para ser feliz es ir en coherencia con lo que tú eres. Busca qué te hace feliz. Para eso tienes que experimentar. Y cómo enganchas con eso, con las vidas pasadas, es el tema. Tus vidas pasadas. Lo estaba haciendo. Tus vidas pasadas, ya. Yo sé. Tus vidas, yo te hago un pie. Las vidas pasadas, a eso me iba también. No se obsesionen, porque inclusive yo he tratado de buscar esto de las cuestiones de las lecturas akáshicas, que les juro que he buscado un montón de gente y no he podido. La primera vez que he recordado vidas, ahora me voy a acordar de eso. Y después vamos a hablar de esto de que suelten la idea de que tienen que acordarse de todo. Solamente te vas a acordar de las cosas y van a llegar a ti de algún modo, prácticamente, si te sirve para la vida y la misión que tú estás transitando aquí y ahora. Si no, no insistas. Yo he tratado de acceder a mis registros akáshicos y les juro que no he encontrado a las personas que yo llevo. Y llegó el momento entendido que no había ningún sentido de tratar de buscar, porque si realmente necesito acceder a esa información, me va a llegar, porque tú puedes cometer el error de recordar una vida que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás, y ubican que ya estamos ahora mismo con un montón de dramas y shows y más cosas, te vas a acarrear recuerdos de otra vida más que no te van a servir para nada. O sea, ¿cuál es el objetivo? Básicamente se trata de no hacer salseo, no hacer prensa del corazón ni con tu vida presente, no hacer narrativas de drama y de victimismo aquí con tu vida presente y tampoco con tus vidas pasadas. O sea, en vano. Entonces, sin obsesión. He dicho muy bien antes, el drama es el ejercicio que hacemos para no enfrentar la realidad que no nos gusta. Ya. Entonces eso da igual si lo hacemos con nuestra vida presente o si lo hacemos con hace 3 vidas. No es esa la idea, no es para eso. Yo quería redondear esto, si se puede, que has dicho, porque es muy redondo en realidad, pero simplemente con lo del arte de permitir, ¿no?
Ayer vimos también Abraham Hicks, que en mi desarrollo y comprensión mecánica del universo ha sido fundamental. Abraham Hicks, una entidad canalizada desde hace 30 años por Esther Hicks, una mujer americana maravillosa y muy simpática. Abraham Hicks habla del arte de permitir, porque es que en realidad no es otra cosa. No hay que crear la realidad. No es que la realidad no está hecha y tengo que coger las maderas y hacer la realidad y crear la realidad. Como Minecraft, como Minecraft. Exacto. No es Minecraft la realidad en ese sentido. Ya hay una realidad creada. De hecho, hay todas las posibilidades de todas las realidades creadas. Entonces, simplemente miro dentro, soy consciente de dónde estoy vibrando, no explicándome lo que me gustaría que fuera, sino siendo honesto conmigo, con lo que es, porque necesito saber dónde estoy en el mapa cuántico, en referencia a dónde yo quiero ir, a qué línea de tiempo quiero experimentar, ¿no? Entonces, si yo estoy en una línea de tiempo en la que de verdad, honestamente, me siento ansioso, angustiado, miedoso la mayor parte del tiempo, no es que lo esté haciendo mal, no es que tenga que reprimir esas emociones y forzarme a ser feliz. No, no funciona así. Es que simplemente me conviene saber que no estoy ahora mismo resonando con la línea de tiempo que yo quiero experimentar, que es una línea de tiempo de armonía, de creatividad, de pasión, de amor, de ambición, de creatividad, de lo que sea, ¿no? Entonces, primero reconocer dónde estoy, después, ¿qué hago para cambiar el lugar donde estoy? Aceptar plenamente el lugar donde estoy, es decir, si siento una serie de emociones, si estoy sintiendo ansiedad, angustia, es porque no me estoy parando a sentir la pena, el dolor, el miedo, las heridas que me quedan de la última fase que he vivido de vida, los rencores que me quedan de las últimas cosas que me han pasado y todavía se las reprocho un poco. Desacelerar las cosas. Exacto, desplegar esas sensaciones para que te cuenten lo que hay en ellas y simplemente viéndolo, siendo consciente de ello, ya se depuran. Entonces ya está cambiando el lugar donde estás vibrando, estás permitiendo que tu vibración vuelva a su frecuencia natural, que es la que emana de tu ser cuando no hay resistencia de por medio. Claro, pero hay que primero aceptar y luego y entonces estás conectando con tu línea de tiempo original, con tu misión, con lo que has venido a hacer, con lo que se siente como casa, con lo que aparecen las personas con las que realmente encajas, con las que tiene sentido todas aquellas cosas que parecía que no encajaban de ti, que eran locas. Tu línea de tiempo original es aquella que transitas cuando tu energía vuelve a la energía natural, que es cuando uno ha permitido sentir todo eso que no era parte de la energía natural, es decir, todos esos dolores, tristezas, penas, creados por comprensiones limitadas de lo que habíamos vivido. Críticas, posiciones, patrones de vida, impuestos. Rencores, todo, cualquier cosa que no sea resonante con el amor y el bienestar. Es que es lógico. Si tú quieres experimentar una línea de tiempo en la que el bienestar sea la norma, tú tienes que hacer que la norma sea el bienestar dentro tuyo, pero eso no lo puedes forzar. El bienestar es el resultado que aparece cuando tú permites que lo que no es bienestar sea sentido. Cuando todo lo que no es bienestar dentro mío, yo lo paso por mi consciencia, por mi cuerpo y lo siento, lo permito, aunque no lo quiero y aunque no es mi bienestar, está aquí, lo permito, entonces eso se libera y lo único que queda es lo que había debajo todo el rato, que es tu bienestar natural. La observación, es lo que yo le llamo la observación y la toma de conciencia, que es lo que hablábamos en último live. ¿Cómo rompes con los patrones? El observar. Hay un elefante blanco en medio de la sala, ¿no? Y toda la gente lo que hace es esquivar el elefante blanco, se va por el costado, por debajo. No, siéntate y observa. Hay un elefante blanco en medio de la sala. Acéptalo. ¿Qué es lo que tienes? Observar. Acéptalo. Es eso lo que yo te decía antes del permitirte. Tienes que aceptar que existe esto. Tienes que observarlo, mirarlo, que es lo que yo siempre he hecho durante toda mi vida. Observar a los demás. Es bien difícil porque en realidad para poder llegar a esa aceptación hay un montón de cuestionamientos, de culpabilidad, de no querer. Tu ego te dice, ay no, estás loca, no puedes ver eso porque porque no hay como tú. Te sientes humillada, te sientes incomprensión a tu alrededor. Avergonzada, te sientes avergonzada o avergonzado de por qué siento lo que siento. Dejar todos los cuestionamientos y cualquier tipo de crítica que te puedes hacer a ti mismo, simplemente aceptar. Aceptas que estás aquí y ahora, observas que existe un elefante blanco enorme en tu sala y te dedicas a observarlo.
y a interactuar con el elefante. Después empiezas a ver qué es lo que te pasa, por qué tú sientes lo que sientes al observar al elefante blanco. Exacto. Dejar de ponerle, el drama es eso, agregarle cosas mentales. Es más fácil desde el punto de vista, en mi caso ha sido un poquito más difícil porque yo soy muy mental. Y el atravesar y el ver, el que en realidad todo este tipo de vidas pasadas que has ido recordando, ¿cómo y por qué te las acuerdas en realidad? Porque tiene un propósito mayor. En mi caso, la primera vez que yo he recordado conscientemente ha sido justo porque he llegado a una señora, a Sally Puchetti, que le mando, no, la Sally Puchetti ha sido la que me ha leído Lichín, ella me habló de vidas pasadas también. Pero con la que he recordado de manera consciente ha sido con la Charito Müller, le mando besos, a donde sea que esté, si sigue en Brasil. Que yo llego a ella por una amiga que ella trataba, es terapeuta, certificada, además de nivel internacional, eso me encanta. No sé cómo funciona esto de las angelologías y demás cuestiones, porque en realidad yo con el tema de titular a algo que viene contigo me parece también un poco incongruente, pero bueno, respeto. La cuestión es que me recibe y yo iba por este tema de la ansiedad y el tratar de entender por qué yo sigo buscando a mi alma gemela. ¿Por qué no lo encuentro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mí? ¿Por qué no lo encuentro? Estamos hablando de hace 20 años. Y la cuestión es que me recibe, me mira a los ojos. Claro, la interacción ha sido completamente distinta conmigo que con el resto de amigas que habían ido hacia ella, ¿no? Ella me ve, me mira a los ojos, hola hermana, bruja, me dice y me abraza, bienvenida, te estaba esperando, cosas así, yo, ¿what? Dije, al lado está loca. Y en eso empezamos a conversar y me hace su terapia, que es permanecer echada, tenía inclusive todo como en un consultorio normal. Y me dice, ¿qué quieres recordar? ¿No? Y yo lo primero que he tenido desde pequeña, porque desde muy niña ha sido así, ha sido el poder de la palabra. El poder hablar y expresar y traducir cosas desde muy pequeña, porque desde muy pequeña tenía la necesidad de comunicarme con los demás porque quería preguntar todo. Siempre he sido la preguntona, siempre me he cuestionado todo. Y he puesto en figurillas a mucha gente, pero no me he cansado hasta investigar y siempre buscar la verdad. La obsesión por la verdad la he tenido igual desde niña. Entonces quería saber si en alguna otra vida también he tenido el poder de la palabra, porque en algo puede influir en lo que estoy viviendo. Y he recordado 3 vidas, porque es lo que ella te hacía. Ya te doy como una especie de combo, ya vas a acordarte 3. Ok, listo. La primera vida que recuerdo, claro, al principio les puedo decir que las memorias empiezan a llegar y en mi caso, por eso le digo a Roger que es mucho más difícil, porque como soy tan mental, entra la vocecita además del ego a decirte, te estás imaginando? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Qué te pasa? Sí. Te da hasta vergüenza y te sientes ridículo, ¿ya? Pero lo genial es que como yo siempre pido confirmaciones, es que cada una de estas vidas que yo he visto, han venido personas, X amigos míos que he conocido en todo este tiempo de la pandemia, gente que vive en España, gente que vive en Argentina, aquí en Chile, gente que no conocía y no sabía en esa parte. Después somos amigos, hay un lazo y estos canalizadores, porque ahora todos estamos empezando a canalizar, eso es lo genial. Vienen y me dicen, tú eras esto. Todas las vidas que he recordado me las han confirmado sin que yo les diga nada. Entonces yo he dicho, o sea, eso me encanta, que no importa, después de 20 años ha venido la confirmación. Sí he recordado, la primera vida que he recordado era que era gitana, que Roger también ha recordado esa vida y es lo chistoso ha sido que los dos hemos tenido como de esa vida, él también ha tenido memorias de esa vida. Y era la hija de la jerarca, digamos, o sea, la matriarca, ¿no? Que era la abuela, pero como estaba mayor necesitaba que yo la apoye, y yo la apoyaba. Contrario a lo que siempre han sido los hombres los que llevaban, en realidad ahí he visto que dentro del mundo de los gitanos, que se tilda de ser machista, por lo poco que he investigado, no, en esa vida no, éramos nosotras las que llevábamos y mi marido, que también estaba ahí apoyándonos. Y ahí recordé que tenía el poder de la palabra porque tenía que hablar a las personas para que respeten todo esto que es esta comunidad que teníamos, ¿no?
y también el poder de hacer algún tipo de encantamiento a través de la voz. Después, la siguiente vida que retrocedo es donde era un monje jesuita, un gordito que leía mucho, y ha venido una película después que la he visto y he dicho, wow, esto se parece mucho, En el nombre de la rosa. Sí. El libro es muy largo, así que no lo he leído, pero he Humberto visto, Eco. ya, me acuerdo que yo estaba leyendo mucho sobre, éramos los que le escribíamos, porque Los para escribas. toda la que tenemos ahora, los escribas son los que traducen de algún libro que han encontrado o teoría que te dan y los traducían para que el resto, el vulgo, lo lea. Y yo veía que estaban mintiendo. O sea, te decían cosas y las tergiversaban y yo tenía rabia porque decía, ¿cómo ustedes están mintiendo sobre esto que es sagrado? Claro, ha ido en contra de todo lo que yo había llegado a buscar porque siempre he sido buscadora de la verdad. A través de todas las vidas he tenido eso en común. Entonces me indigné y yo quise hacer algo. No entendía a qué nivel, porque no era alto mando ni nada, simplemente era un escriba, pero quería que se sepa la verdad. Entonces, el momento en que empezó a cuestionar, me matan, me ahorcan. Y claro, y cuando he visto En el nombre de la rosa, me he acordado de todo eso. Muy curioso, te ahorcan, chakra del cuello, comunicación. Y así también le damos una pista a la gente, porque si yo en esta vida tengo como una especie de cosa que no me deja hablar en público, expresar lo que yo siento, que me cuesta muchísimo decirle a la gente ciertas cosas, y que, hombre, lo que tengo aquí es que en alguna vida me cortaron esto o me ahorcaron Para no hablar. para que no hablara o porque había hablado demasiado, ¿no? Entonces, hacer consciente ese miedo a veces es suficiente. Cada uno tendrá su proceso, ¿eh? Pero a veces es suficiente decir, ostras, wow, vale, lo entiendo. En una vida me costó la vida el hablar. Por eso Claro. no me va a costar la vida, pero mi reacción es como si me fuera a costar la vida. Y mira que acabas de tocar un punto que ahora entiendo el por qué. Porque cuando era niña, yo desde muy pequeña leí la Biblia y veía que había mucha tergiversación y tenía esa capacidad de ver como el Señor de los Anillos cuando ves las lucecitas, o sea, las letritas que se encienden. Bueno, eso veía yo y veía lo que se encendiera, ¿verdad? Y lo demás estaba como muerto, era letra muerta. Entonces yo decía, esto es un libro. Lo siento por aquellos que, o sea, acá uno llega a la verdad donde vea, pero eso es lo que yo veía. Entonces, desde ahí yo quise hablar. No lo hacía porque sabía que no me iban a entender y les prometo que intenté buscar de todas las formas habidas y por haber. Lo único que hacía era preguntar para hallar algún tipo de confirmación con las cosas que yo veía. Pero no me animaba a decirles, ustedes están mintiendo, esto no es así, nada. Me quedaba callada y sentía que me carcomía por dentro. Y he vivido muy deprimida mucho tiempo de mi vida, fingiendo ser algo que no soy. Por el tema, claro, y porque era tímida al punto que me transpiraban las manos para pedirle al Julio Sepúlveda, creo que era que le prestaba un lápiz. Me decía, porque ella me compraba cajas de cajas, porque todos los días perdía, según yo perdía. No era que perdía, prestaba mis lápices, pero era tan tímida que me transpiraban las manos para pedir que me devuelvan las cosas. A ese nivel, y ahora entiendo el por qué era así, porque no tenía que hablar, porque me habían matado ahorcándome porque si hablar te cuesta la vida, entonces no lo puedes hacer. Pero como en mí siempre ha sido que soy más terca que cualquier cosa, igual he trascendido eso, ya heme aquí hablando. Yo también me he encontrado muchísimo en los procesos de acompañamiento transformativo y eso fue un poco sorpresivo porque en principio yo no me dedico propiamente a trabajar vidas pasadas, pero como me dedico a desentrelazar todos los nudos que hay nudos de esos que se enlazan con otras vidas, ¿no? Con lo cual me he encontrado muchas personas, mujeres sobre todo, que tenían como cierta vergüenza, cierto sentido del ridículo, miedo a ser rechazadas por desarrollar sus capacidades, vamos a decir, de brujita, simpáticamente, ¿no? Tarot, Reiki, flores de Bach,
y personas que tenían como un complejo, yo no, sí, lo hago para amigos, o lo hago así para mí misma, tal cual, pero uy, no, ponerme en Instagram o mostrarme o ofrecer ese servicio o tal, uy, no, mis amigos, en mi trabajo normal, ¿no? Todo eso, no mucho problema, y hemos descubierto juntos en distintos viajes con distintas personas que todo nos llevaba a la quema de brujas. Todo nos llevaba a que esas personas habían ejercido esas capacidades en una época en la que les costó la vida, además de formas a veces muy crueles, desmembramientos, hogueras, en fin, sabemos, ¿no? La crueldad contra la que la crueldad que se ejerció contra esas mujeres, en realidad mujeres poderosas, ¿no? Entonces, claro, como prometimos en esa época, muchos brujos y brujas que volveríamos, hemos vuelto. Y claro, en algunos casos queda un poco de ese reflejo interno de decir, ostras, ir por ahí es ir hacia la muerte, ¿no? Después tenemos todos la idea arquetípica de Jesús crucificado, ¿no? Que es una imagen que es ya, es como si eres rebelde, si no eres conformista, si te mueves a través del amor, vas a acabar colgado ahí en cruz, ¿no? Son cosas, ¿no? Que tanto a nivel individual como colectivo son imprentas que llevamos y que ahora es tiempo de deshacernos de todo eso porque ya no es la que era en esas épocas la naturaleza vibracional del planeta. El planeta ya ha ascendido bastante. Entonces ya no tiene tanto poder la oscuridad como lo tuvo y el poder que tiene ahora la oscuridad en realidad es solo el eco del poder que tuvo en forma de todavía ciertas tensiones energéticas dentro de nuestro cuerpo. Si deshacemos esas tensiones energéticas haciéndolas conscientes, ese eco de la oscuridad que tenía un poder, ese eco del poder que tenía la oscuridad, mejor dicho, ya no está aquí y por lo tanto lo que tiene poder es la luz, la naturaleza de lo que somos, ¿no? Justo lo que acabas de decir es lo que me ha llegado a mí el año pasado. Perdón, para no cortarte más adelante, llevamos 1 hora y 16, así que bueno, como tú veas, yo Wow, no tengo se extendió la más. actitud. Ya, lo último. Sí, sí, dale. Lo último de mensaje a los demás, además, ¿no? El año pasado con mi equipo de gente, que son unos profesionales capísimos que han arriesgado sus vidas para acabar con todo lo que estaba sucediendo, que tenía que pasar finalmente. Tenía que pasar la pandemia y que yo saco de mensaje que era selección natural, nada más. Es doloroso, pero además el permitir que la oscuridad sea oscuridad para que nosotros brillemos, punto. ¿Qué les decía yo? Lo primero que me vino, en esta no, en esta vida no, porque las brujas y los herejes, que hasta la palabra de hoy le Sí, sí. ponen le han puesto una impronta de una energía que no le correspondía, que en realidad bruja, la palabra bruja era simplemente una mujer del bosque sabia y punto. Y el hereje es aquel que se anima a cuestionar y pensar por sí mismo. Punto. Nada más. Pero Qué terrible. ellos han ido, claro, o sea, eres el libre pensador y por eso te han matado, por eso, claro, lo han hecho antes para que nadie se anime. Pero lo primero que me vino es en esta no. En esta ya no. Y se lo repetía constantemente a mi equipo de gente y eso ha hecho que ellos también, el sacar la fuerza Sí. y además de llegar hemos llegado a un momento, y eso siempre lo digo, y que de verdad estábamos sintiendo que nuestra vida peligraba Sí. y que si vale o no vale la pena. El momento en que hemos pasado esa línea y hemos dicho yo me muero, hasta la muerte yo voy a trascender porque en realidad no existe la muerte. Y si hay algo que para qué enganchamos con las vidas pasadas es entender de que la muerte no es real. Es simplemente una transformación. El tiempo tampoco existe. Las vidas están, o sea, para eso les puedo recomendar Brian Weiss, busquen. Hay inclusive un libro que habla ya de muchas vidas, muchos cuerpos, que es una persona que en vez de recordar vidas pasadas, recuerda vidas futuras. ¿Cómo puedes recordar? No, es que no es recordar, es que estás teniendo extractos de esa otra vida donde tú estás en el futuro. O sea, no hay presente, no hay pasado, no hay futuro. Es lo que me decía mi hija también. El hecho de que ella tenía la capacidad de ver desde arriba cuando yo estaba llorando y me dijo, mamá, deja de sufrir. Esto es como Roblox. Nosotros simplemente estamos accediendo a esto. Somos como avatares en los que estamos jugando y en realidad estamos a salvo.
Nosotros estamos en una dimensión diferente, más arriba, y estamos a salvo, y no existe pasado, presente y futuro. Todo pasa a la vez. Si lo ves desde arriba, obvio. Si estás viendo desde una posición superior, pasado, presente y futuro está sucediendo a la vez. Y así como pasado, presente y futuro suceden a la vez, también todo tipo de otras vidas, ya sea para arriba, para abajo además, ¿no? Porque estamos hablando de todo lo que es paralelismo, pero también tenemos que saber que podemos estar habitando aquí, y somos multidimensionales, quiere decir que estamos aquí, podemos acceder a nuestro yo superior, que por algo se llama su yo superior porque está en otra posición más arriba, inclusive puede seguir subiendo aquí y ahora. Entonces, en vez de pensar que el planeta Tierra es un planeta al que hemos venido a padecer, depende de ti, porque en realidad para mí es fantástico el venir y encarnados estar teniendo acceso a todo este tipo de memorias, ya sea para arriba, para abajo, para los costados, y tienes el acceso porque nuestro cuerpo es tan perfecto que tiene la capacidad de resistir cualquier tipo de energía de cualquier tipo de dimensión. Entonces, cuán maravillosos somos, cuán perfectos somos, en vez de estar pensando cuán pobre soy, no, empieza a ver más allá. A los que quieran ver también las nuevas revelaciones, o mejor lean el libro, porque yo siento que la película se queda corta. El libro es maravilloso. El que cuando tú llegas a este punto de trascendencia, que también ese tipo de iluminaciones han sido los que han sufrido o han vivido y han atravesado los santos, como San Francisco de Asís, que empieza él a ver la belleza en todo. Es frena tu paso y empieza primero el agradecer. De eso también habla Brian Weiss. Todos los grandes pensadores hablan de eso. ¿Cómo llegas a la felicidad? La aceptación de lo que estás viviendo aquí y ahora. Luego de la aceptación, el observar, el ver a tu alrededor, el agradecer por cada cosa. Porque para que tú y yo estemos presentes, ¿te imaginas? Para empezar, sobre el feminismo, ¿cuántas mujeres han tenido que llegar a morir por defender? Porque son gente que a través de la historia porque seguimos haciéndolo esto, yo lo veo como que estamos empujando el avance del planeta, porque habemos personas que somos los que damos la cara y estamos al frente. Eso no quiere decir que tengas otras capacidades y estés al otro lado y apoyando. Si hacemos avanzar el planeta es siempre y únicamente porque nos hacemos avanzar nosotros mismos como individuos. Ahí no hay truco ni trampa, no hay otra forma de hacer avanzar el colectivo que avanzar los individuos. Y eso es lo que hacemos y invitamos a todo el mundo que haga, a avanzar internamente, a conquistar partes de uno mismo en las que uno tiene resistencia a entrar, a limpiarlas, a amarlas, a extender todo aquello que sea positivo y que genere impacto positivo también a nuestro alrededor, avanzar en ello y así es como hacemos avanzar el planeta, así es como luchas contra las élites, así es como los chemtrails y las radiaciones se vuelven irrelevantes y así es como volvemos a este planeta a la línea de tiempo original en la que era simplemente un jardín del que una especie, entre otras muchas, florece en su diversidad emocional y su capacidad creativa, ¿no? Que es lo que para mí es la Tierra. Yo lo termino o cierro mi participación diciéndoles a todos que sean leales a sí mismos. Exacto. A sus verdades. El investigar, que quizás pienses que es insignificante tu aporte, no existe nada insignificante para el planeta. Es como esto de The Butterfly, de las alas de la mariposa. El efecto mariposa, que cualquier mínima acción tiene una consecuencia, unas repercusiones, y cuanto más grande sea, también tiene más repercusiones, pero también tiene responsabilidad, ¿no? Pero el punto es, busca en ti qué es lo que te mueve. Analiza qué es lo que te enciende tu corazón. Pueden parecer cosas que son superficiales o intrascendentales, no importa. No te cuestiones, no te critiques. Es tiempo de investigarte a ti. Más allá, me acuerdo, tengo un amigo que me ha dicho, vamos, que la vida está afuera, sal de ahí. En realidad, para mí, la vida está dentro y el viaje más hermoso y maravilloso que puedes encontrar es dentro de ti. Y la vida entera y el universo entero están dentro de ti. Entonces, yo les recomiendo Brian Weiss, Deepak Chopra,
Paulo Coelho, que lo han tildado en muchas cosas, yo les puedo decir que tiene muchas verdades, Sí. la gente se hace la burla No, de él, pero yo, el día que escriba un libro una persona, ya puedes ir y criticarlo. Si Exacto. tú no lo has hecho, Exacto. ya, Sí, sí, calla, sí. porque él está siendo fiel y leal a su propia verdad Sí. y da muchos, muchos mensajes maravillosos, así que busquen lo que les mueva y va a llegar a ustedes. El hecho de aflojar un poquito y dejar de acelerar tanto el tiempo y estar enganchado a cosas que ya no te placen, suéltalas. No tengas miedo. No tengas miedo de ti mismo y de miedo a ser ridículo, que en realidad de eso se trata. Hemos venido a disfrutar, esto es un parque de diversiones. Súbete a la montaña rusa, que es tu propia vida, experiencia, y disfruta. A darle. Depende de ti. Y punto. Eso. Pues yo creo que es que no se puede añadir nada. Cuando alguien dice algo tan bonito y redondo como lo has hecho tú, pues ya está, yo me callo. Está bien. Bendiciones a todos. Nos vemos el siguiente jueves. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Mua! Y busquen la vibración en la que se sientan bien y si quieren ser... ¿Cómo es ¿Ah? esa canción del libro de la selva que creo que te la sabes? Busca lo más vital nomás. Busca Lo más que es y tal nomás, lo que es esencial. Lo que es necesidad nomás. Olvídate de la preocupación. ¡Mua! Jueguen. Jueguen. De eso se trata. Sí. Muchos besos a todos, gracias. Bendiciones. Chao.